Durante siglos fue el centro absoluto de la fe de una nación. Y de repente, silencio. En el año 586 a.C., la Arca de la Alianza se desvaneció del registro histórico. Sin despedidas, sin rastro, la Biblia deja de mencionarla, y los conquistadores que saquearon el templo no la listaron en sus inventarios. ¿Fue destruida? ¿Fue ocultada en túneles secretos bajo nuestros pies? ¿O viajó miles de kilómetros hacia el sur, a un continente diferente? Hoy vamos a rastrear las huellas de este enigma, no a través de la fantasía, sino a través de los textos, la arqueología y las tradiciones vivas que afirman custodiarla hasta el día de hoy. Pero antes de iniciar este viaje, comenta abajo, ¿desde qué país estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Y si te gusta este video, recuerde dejar un me gusta y suscribirte al canal. De las profundidades del tiempo, emergen los recuerdos de la Biblia. Para entender por qué su desaparición es tan desconcertante, primero debemos entender qué era exactamente este objeto. No era simplemente un cofre del tesoro. Las instrucciones para su construcción, detalladas en el libro del Éxodo, son más precisas que un plano de ingeniería moderno. 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Madera de acacia, una madera densa, resistente a la putrefacción, típica del desierto del Sinaí. Y lo más importante, recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Pero el detalle más crucial estaba arriba, el propiciatorio, una tapa de oro macizo con 2 querubines enfrentados. Según el texto bíblico, era en el espacio vacío entre esos 2 querubines donde se manifestaba la presencia física de Dios. Era el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Los relatos históricos no la describen como un objeto pasivo. Era peligrosa. Se nos cuenta que Usa murió instantáneamente solo por tocarla para evitar que cayera. Se nos cuenta que los filisteos, al capturarla, sufrieron plagas y tumores hasta que suplicaron devolverla. Para la mente antigua, esto no era un mueble religioso, era un reactor de poder divino que requería protocolos de seguridad estrictos. Avancemos hasta el momento clave del misterio. Año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor II, rodea Jerusalén. El asedio es brutal. Finalmente las murallas caen y el templo de Salomón, la joya arquitectónica del mundo antiguo, es incendiado. Aquí es donde encontramos la pista más importante, o mejor dicho, la ausencia de ella. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y en el libro de Jeremías, se hace un inventario meticuloso del botín que los babilonios se llevaron a casa. Se mencionan las columnas de bronce, los calderos, las palas de oro, se cuentan hasta los objetos menores. Pero lean la lista con atención. Falta algo, falta el objeto más importante de todos. La arca no está en la lista de Babilonia, y curiosamente, tampoco se menciona en la lista de objetos que regresaron de Babilonia décadas después, cuando el rey Ciro permitió a los judíos volver a Jerusalén. Esto nos deja con 3 posibilidades lógicas que han atormentado a los historiadores por milenios. 1. Fue destruida por el fuego y el oro fundido, y por eso no se reconoció. 2. Fue llevada por los babilonios pero mantenida en secreto, algo improbable dado el orgullo de Nabucodonosor. O 3. Alguien la sacó de ahí antes de que cayeran las murallas. La primera gran hipótesis no requiere que viajemos lejos, sino que miremos hacia abajo. Existe una fuerte corriente en la tradición rabínica que sugiere que la arca nunca salió de Jerusalén. El segundo libro de Crónicas, capítulo 35, nos dice que el rey Josías, unos 35 años antes de la invasión babilónica, ordenó a los levitas: «Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón».
¿Por qué daría esa orden si el arca ya estaba ahí? Muchos eruditos interpretan esto como una orden en código: escondedla. No en el lugar santo de los santos, sino en una cámara secreta preparada desde los tiempos de Salomón, en las profundidades de la roca del monte Moriah, diseñada específicamente para un momento como ese. Sabemos que el monte del templo es como un queso suizo, lleno de cisternas, túneles y cámaras. En 1981, el rabino Yehuda Getz, entonces rabino del Muro de las Lamentaciones, afirmó haber estado muy cerca de encontrarla. Rompió una pared en los túneles del muro occidental y descubrió una gran sala llena de agua y sedimentos. Según su relato, estaba alineada perfectamente con el lugar donde habría estado el Santo de los Santos arriba. Pero antes de que pudiera continuar, se desató una crisis política. Las autoridades islámicas del Waqf, que custodian la cúpula de la roca, protestaron, y el gobierno israelí ordenó sellar la entrada con hormigón para evitar una guerra religiosa. Lo que sea que el rabino Yehuda Getz vio o intuyó, quedó sellado en la oscuridad. Si no está bajo el templo, debemos mirar hacia el este, cruzando el río Jordán. Existe un texto antiguo, no incluido en la Biblia protestante, pero sí en la católica y ortodoxa, el segundo libro de Macabeos, que contiene una crónica fascinante. El relato dice que el profeta Jeremías, advertido por Dios sobre la inminente destrucción de Jerusalén, tomó la arca, el tabernáculo y el altar del incienso y huyó hacia el monte Nebo. Este es el mismo monte desde donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. El texto dice textualmente: Jeremías encontró una estancia en forma de cueva y allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Cuando sus seguidores intentaron marcar el camino para volver, no pudieron encontrarlo. Jeremías les reprendió diciendo que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios volviera a reunir a su pueblo. A lo largo de los siglos, innumerables expediciones han peinado el monte Nebo en la actual Jordania. Han encontrado iglesias bizantinas, mosaicos antiguos y tumbas, pero la cueva de Jeremías sigue eludiendo a todos. ¿Es este relato una memoria histórica real o una leyenda piadosa creada para explicar la ausencia del objeto sagrado? Hacemos una breve pausa aquí porque estamos a punto de entrar en las teorías que nos llevan fuera de Oriente Medio, a África y rutas inexploradas. Si te está gustando este recorrido histórico y quieres apoyar la creación de más contenido de esta calidad, este es el momento. Verifica que estás suscrito al canal. Deja tu like si la historia te atrapó y comenta cuál crees que de todas las teorías hasta ahora te parece más plausible. ¿Está bajo tierra? ¿Está en una montaña? ¡Sigamos! De todas las teorías, hay una que destaca porque no se trata de una ruina polvorienta, sino de una tradición viva defendida por toda una nación. Viajamos al Cuerno de África, a Etiopía. Según el Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes etíopes, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén, y de esa unión nació un hijo, Menelik I. Años más tarde, cuando Menelik visitó a su padre, al regresar a Etiopía, se llevó consigo la Arca de la Alianza, con o sin el permiso de Salomón, dependiendo de la versión de la historia, dejando una réplica en Jerusalén. Esta narrativa es la base del cristianismo ortodoxo etíope. Ellos no dicen, creemos que podría estar aquí. Ellos dicen, está aquí. Específicamente en la ciudad de Aksum, en la Capilla de las Tablas, junto a la iglesia de Santa María de Sion. Lo fascinante de este caso es el protocolo de custodia. Un solo hombre, un monje guardián, es nombrado a vida para custodiar la reliquia. Nadie más puede verla, ni el patriarca de la iglesia, ni el presidente del país, ni los historiadores. El guardián vive confinado en la capilla hasta su muerte, momento en el cual otro toma su lugar. Aunque no hay pruebas forenses visibles para el mundo exterior, la devoción de millones y la consistencia de esta tradición milenaria hacen que sea imposible descartarla a la ligera.
Pero África es inmensa, y la historia de Etiopía podría ser solo una parada en un viaje más largo. Aquí es donde la ciencia moderna entra de una manera sorprendente. Existe una tribu en Zimbabue y Sudáfrica llamada los Lemba. Durante siglos han afirmado ser descendientes de israelitas que viajaron hacia el sur. Durante mucho tiempo, los antropólogos lo consideraron un mito cultural. Pero en la década de los 90, estudios genéticos revelaron algo impactante. Un alto porcentaje de los hombres del clan Buba, dentro de los Lemba, poseen el haplogrupo Modan Cohen, un marcador genético del cromosoma Y que se encuentra específicamente en los descendientes de los sacerdotes judíos, los Kohanim. La ciencia confirmó que su tradición oral tenía una base biológica real. ¿Y qué dice su tradición sobre la Arca de la Alianza? Ellos hablan del Nonga Lungundu, el tambor que truena, un objeto sagrado que sus antepasados transportaron desde el norte, que tenía poderes destructivos y que debía ser transportado en hombros por sacerdotes, sin tocar el suelo. Aunque el objeto que poseen hoy parece ser una reconstrucción medieval, muchos teóricos sugieren que podría ser la memoria cultural de haber transportado la verdadera arca, o una copia, profundamente al sur de África. Volvamos atrás en el tiempo, a una posibilidad que precede incluso a la invasión babilónica. Muchos recordarán la trama de cierta película famosa de los años 80, donde el arca está en Egipto. Esa idea no salió de la nada. La Biblia, en 1 de Reyes 14, relata que en el 5º año del reinado de Roboam, hijo de Salomón, el faraón Sisac de Egipto subió contra Jerusalén. El texto dice: «Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, todo lo llevó». Los historiadores identifican a Sisac con el faraón Sheshonq I. En el templo de Karnak, en Luxor, hay un relieve triunfal que muestra las conquistas de Sheshonq en Canaán. Si él se llevó todo, ¿se llevó también la arca? Si fue así, habría terminado en la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo. Sin embargo, hay un contraargumento fuerte. Si el arca hubiera sido robada por Egipto en esa época, ¿por qué los profetas posteriores y el rey Josías actúan como si todavía estuviera en Jerusalén siglos después? La mayoría de los expertos cree que los egipcios se llevaron el oro y los escudos, pero que el arca fue ocultada a tiempo. Aún así, las arenas de Tanis siguen guardando secretos. Nuestra última parada nos lleva al desierto de Judea, al sitio de Qumrán, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Entre cientos de pergaminos de cuero y papiro, en 1952 se encontró uno único, el rollo de cobre, 3Q15. Este no es un texto teológico, es un mapa del tesoro. Es una lista administrativa grabada en metal para perdurar, que detalla 64 ubicaciones donde se escondieron inmensas cantidades de oro y plata, presumiblemente del Templo de Jerusalén antes de la destrucción romana en el año 70 después de Cristo, o quizás del primer templo. Algunos pasajes son crípticos pero sugerentes. Hablan de ofrendas, vasos sagrados y vestiduras sacerdotales escondidas en cuevas y cisternas específicas. Aunque el rollo de cobre no menciona explícitamente la Arca de la Alianza por su nombre, muchos cazadores de tesoros creen que este inventario es la clave final. Si el arca sobrevivió hasta la época romana, el rollo de cobre sería la mejor guía para encontrarla. El problema es que las referencias geográficas han cambiado tanto en 2000 años que nadie ha podido descifrar el mapa con certeza. Al final de este recorrido, desde los túneles de Jerusalén hasta las montañas de Etiopía, nos quedamos con una paradoja. La Arca de la Alianza fue creada para ser la evidencia física de Dios en la tierra, pero su desaparición quizás haya servido a un propósito mayor. Si hoy apareciera, sería tratada como un objeto sagrado o como una pieza de museo. ¿Sería un motivo de unión o la causa de la guerra más grande de la historia por su posesión? Quizás, como sugieren algunos sabios, la arca no está perdida.
sino simplemente esperando. Esperando un tiempo donde la humanidad esté lista para manejar lo que representa. Hasta entonces, sigue siendo el mayor misterio de la arqueología bíblica, un vacío con forma de caja dorada en el centro de nuestra historia. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda histórica. Si has llegado hasta aquí, eres parte de la élite de curiosos de este canal. No olvides suscribirte y activar la campana, porque la historia está llena de enigmas y nosotros vamos a recorrerlos todos. Dale me gusta a este video si aprendiste algo nuevo y compártelo con ese amigo que siempre te habla de misterios antiguos. Déjanos en los comentarios, ¿cuál crees que es el destino final del arca? ¿Crees que algún día será encontrada? Nos leemos en los comentarios. Hasta la próxima.